palabra rompió mis cadenas. Tu palabra mi alma redimió. Cielo y tierra pasarán, mas tú fiel permanecerás. Libre soy, libre soy. Hay algo que me llama mucho la atención y que quiero compartirlo hoy. Y es que he notado que cuando una pareja se divorcia, difícilmente esa pareja vuelve a prosperar. Y no es que no lo intenten, sí lo intentan. Pero ambos quedan como lesionados. Es como si tuvieran una incapacidad permanente para florecer nuevamente. Y algo similar ocurre con las familias y con las naciones. Estas familias que se dividen, que se divorcian, esas naciones que se enfrenta la mitad contra la otra mitad, eso se llama guerra civil, terminan absolutamente destruidas. Tenemos una amiga en común en la familia que estuvo como ingeniera en algunos países del África. Y ella tuvo la misión de reconstruir, dirigir pues la reconstrucción de todo un país. Y ella comentaba lo terrible que era el escenario en ese país, un escenario de destrucción, de desmoralización, de sometimiento, de tristeza, de dolor, de oscuridad. Eso es lo mismo que pasa con un matrimonio cuando se divide, cuando una familia se divide o cuando una nación se divide. Lo cierto es que cuando se profundizan las divisiones, hay marchitamiento. Y uno ciertamente ve marchitarse países que uno pensaba prósperos, enfocados, direccionados, ve cómo esas divisiones, esos odios, esas manipulaciones terminan por destruir, por marchitar a ese país. ¿Y por qué ocurre esto? Miren, Jesús lo advierte claramente. Vamos a leer Lucas, capítulo 11, versículo 17. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Vamos a traducir al lenguaje actual lo que dice nuestro Señor en este pasaje. Si los habitantes de un país se pelean entre ellos, el país se destruirá. Si los miembros de una familia se pelean entre sí, la familia se destruirá. No se trata de que no existan desacuerdos. Claro que existen desacuerdos. No hay nadie igual a otro. Todos somos únicos. Y en ese sentido van a existir desacuerdos. Políticamente me gusta más este que aquel. Me gusta más el énfasis en esto o en aquello. O sea, es lógico. Los gustos, los colores. A mí me encanta el color azul. Pero no significa que vaya a agredir a alguien que le gusta el rojo. No puede ser. Y ese es el tema que Jesús está tocando. Esas divisiones que se presentan por los desacuerdos y que se van profundizando a tal punto que terminan destruyendo familias y naciones. Eso es lo que pasa con los individuos que se divorcian. Se destruyen. También es lo que ocurre con una familia o con una nación que se divide, se destruye. Los países son asolados y las familias caen.
Y esas son situaciones que los cristianos estamos llamados a evitar. Vamos a concentrarnos hoy en la casa dividida, es decir, en una familia dividida. ¿Y por qué? Porque es que la familia es el núcleo esencial de la sociedad. A partir del individuo se generan las familias generan comunidad y las comunidades generan naciones. Concentrémonos en lo que nosotros desde ya podemos aportar para el mejoramiento de nuestra nación, para el mejoramiento y el crecimiento de nuestra comunidad. Y es a partir del núcleo familiar. Y entendamos familia como lo que es: padres e hijos. ¿Sí? Entonces comencemos por la pregunta decisiva. ¿Quién es la cabeza de una familia? De esa respuesta depende el desarrollo de la unidad o de la división. Si la cabeza es el hombre o la mujer, es una casa que está en serio riesgo de estar dividida. La cabeza de una familia tiene que ser nuestro Señor Jesucristo. Él es la máxima autoridad, la única guía que hay en esa familia. A partir de Cristo como máxima autoridad se construye la unidad, acatando, obedeciendo los conceptos y los preceptos promulgados por Dios aquí en su manual de instrucciones. Entonces hay un tema que nos martiriza a muchos, porque los hijos estamos llamados a honrar a padre y madre. ¿Es cierto? Vamos a leer Efesios, capítulo 6, versículos del 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dios es la máxima inteligencia, la única inteligencia que existe. Y siendo inteligente, Dios sabía y sabe que eso de honrar a padre y madre es un asunto difícil. Porque si unimos autoridad con ego, con caprichos, con experiencia, el resultado es que muchas veces es absolutamente retador honrar a padre y madre. Pero vamos a partir de lo básico. Es claro que los hijos nos sometemos a la autoridad de los padres. Eso es clarísimo. Entonces, el orden de autoridad en una familia es Cristo, Padre, Madre. ¿Vale? En ese orden. Pero esa es la parte que siempre los papás nos echan en cara, ¿no? ¡Ah! Honrarás a padre y madre. Mire que usted está incumpliendo el mandamiento porque no me honra. Ahora pregunta uno a los papás. ¿Y ustedes, papás, tienen compromisos de acuerdo a la palabra de Dios? Sí. Los padres tienen compromisos. Y varios. Y son sumamente importantes. Vamos a ver el primero. Colosenses capítulo 3, versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Dios habla aquí de algo muy importante. ¿Qué es exasperar? Es desesperar. Es someter con abuso. Ese pedacito los papás normalmente no lo mencionamos. ¿Cómo así? Eso dice Colosenses.
No te lo puedo creer. Sí, Señor, lo dice. No exaspere a sus hijos. Porque exasperar a los hijos es nada más y nada menos que abuso de autoridad. Y ese abuso de autoridad conduce a un hijo desalentado en su vida, pero también en su relación con sus padres. Es un hijo que ha sufrido el abuso de la autoridad de padre o de mamá o de ambos, que es peor. Y ojo, no solo se abusa física o psicológicamente. Hay un abuso que es posiblemente más espantoso. Y es el abuso del abandono. El de dejar a los hijos a su suerte. Ahí va eso de exasperar a los hijos. Un hijo que no tiene guía, que no tiene padres, que no tiene quien lo aliente, que no tiene quien lo alimente, que está a la buena de Dios, y es muy buena la buena de Dios, que está a la buena de Dios por la vida, está ciertamente exasperado contra todo y contra todos. Entonces, es un abuso espantoso el del abandono. Y entonces yo hago una pregunta. Si un papá o una mamá toman la decisión de abandonar a sus hijos, a su hijo, ¿qué obedece ese hijo? Simple. El hijo obedece la decisión de su padre o de su madre o de ambos. Respeta y acata esa decisión. No está de acuerdo. No se siente bien obedeciendo esa decisión. No se siente conforme, pero es lo que decidieron o decidió su papá o su mamá o ambos. Algunos creen que obedecer es sinónimo de humillarse, sobre todo humillarse ante el padre o la madre que abandona. Y eso es una tontería, porque un hijo no puede satisfacer el ego del que lo abandonó, y mucho menos puede buscarlo para aguantar el desprecio, la humillación, los desaires y toda la maldad de ese padre o esa madre que tomaron o tomó la decisión de abandonar. Entonces, obediencia no es sinónimo de humillación. Obediencia es acatamiento. Y esa posición de humillación constante lleva a los hijos a caídas sumamente graves. Ojo, porque Jesús, nuestro Señor Jesucristo, habla de los padres que quieren pisotear a sus hijos, abandonándolos o haciendo cosas peores. Vamos a leer Mateo capítulo 18, versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. El abandono es una de las formas más atroces de abuso. De hecho, es una forma segura de hacer tropezar a los hijos. Pero cuando esos hijos, por la misericordia de Dios, conocen a Cristo, tienen la posibilidad de no caer. Pero entonces Jesús es muy claro, porque la cosa se les complica a esos padres dados a abandonar a su suerte a sus hijos. Esos padres que abandonan estarían mejor si se colgaran una piedra y se lanzaran al mar. Esa es la consecuencia de abandonar y de exasperar a los hijos. Porque cuando uno exaspera a los hijos y los exaspera en serio, lo que está haciendo es poniéndoles tropiezos, está haciendo tropezar a sus hijos. Cuando uno toma decisiones tontas como padre,
uno está haciendo tropezar a los hijos. Cuando uno se impone con esa frase aterradora de lo hace porque lo digo yo y punto, sin ninguna explicación, está haciendo tropezar a los hijos. Siempre hay un porqué, hay una razón, hay una explicación. Pero sobre todo, debe existir el respeto por ese ser humano que Dios nos encargó para explicarle, para hacerle entender la bondad de la decisión que se ha tomado. Para Dios, la relación entre padres e hijos es muy importante. Tanto que al enviar al ángel para que anunciara el nacimiento de Juan a su padre Zacarías, el mensaje se enfoca primero que todo en que Juan iba a ayudar a la conversión hacia Dios. Hasta ahí todo bien. Pero luego, como prioridad, habla de los padres y de los hijos. Vamos a leer Lucas, capítulo 1, versículo 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Aquí hay cosas muy interesantes. Comencemos por el final. De los padres, volver el corazón de los padres a los hijos, volver el corazón de los rebeldes a la prudencia de los justos, padres, hijos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Qué está diciendo nuestro Señor aquí? Ojo, la familia es el fundamento del pueblo, de la nación. No es que me lo inventé o que se lo inventó el sociólogo fulano de tal. No, nada que ver. Nuestro Señor Jesucristo lo dice aquí claramente. Para establecer un pueblo bien dispuesto se necesita una familia bien conformada y bien dispuesta. Pero vamos a algo muy interesante que estamos viendo ahí. Es que Dios pone primero la influencia de los padres. Nuestro Dios es un Dios lógico y le da un orden a cada situación. Y Él pone, entonces le da primacía de la influencia de los padres hacia sus hijos. Y luego, el versículo menciona la influencia que tendría Juan sobre los hijos. Entonces Dios habla primero de hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos. ¿Qué significa eso? Dios está viendo que los corazones de los padres están alejados, están yéndose de sus hijos, están separándose, distanciándose del corazón de sus hijos. Alejar el corazón es ignorar a los hijos por dedicarse a otras cosas. Al ser abusivos, se aleja el corazón de un padre con respecto a su hijo. Cuando el discurso de un padre es una letanía, de un padre o de una madre, es una letanía de desaprobación, de humillación constante, se está alejando de sus hijos. Y hay otra forma de alejar el corazón de un padre sobre su hijo, y es la amargura. Mi hijo me olvidó, mi hijo me defraudó, mi hijo es desagradecido, mi hijo es un monstruo, mi hijo es una cantidad de adjetivos y de calificaciones. Cuando eso pasa, hay que tenerlo claro. El padre o la madre, o los dos, están sepultados en la autocompasión. Están completamente alejados de sus hijos. Entonces, Dios le da un lugar muy importante al corazón de los padres. Y más o menos lo que dice es, papá, mamá,
no les den a sus hijos las sobras de su vida. Papás que ven a sus hijos de repente una vez al año. Mamás que pueden dejar de ver a sus hijos durante muchos años y no les importa. Papás y mamás que están dedicados de 5 de la mañana a 2 de la mañana a trabajar y sus hijos están a la buena de Dios. Les están dando sobras a sus hijos. Y lo peor es que nuestra sociedad se ha inventado un término para matizar esa situación tan dramática y tan perjudicial. Y entonces hablan del tiempo de calidad. El tiempo tiene que ser de calidad, pero también tiene que ser de cantidad. Un niño necesita a sus padres, la permanencia de sus padres, necesita la influencia de sus padres, necesita la orientación de sus padres constante. No es que vaya a esperar que de 8 a 9 de la noche es el único momento en que lo van a orientar y lo van a influenciar. No, necesita más tiempo. Entonces, no le den sobras a sus hijos. Papá, mamá, no tome la decisión de abandonar a los hijos a su suerte, porque eso es abuso. Papá, mamá, no sean crueles con sus hijos. No los critiquen constantemente. Suelte la amargura por las fallas. Porque no se le olvide, todos fallamos como hijos. No hay nadie que no haya tenido fallas como hijo. Así como nadie puede decir que no ha tenido fallas como padre. Todos fallamos. Después, en Lucas 1:17, Dios habla de los hijos rebeldes a los que cambiará el corazón. O sea, hijos que vuelven el corazón a sus padres. Lo primero y obvio es no rebelarse. ¿Qué es lo contrario de rebelión? Sometimiento, obediencia, acatamiento. Y entonces, así no nos guste, así nos duela, la primera recomendación es obedecer. Eso cambia ya el corazón hacia los padres. Si ellos lo quieren o lo permiten, cuidar a nuestros padres. Además, cuando los padres disciplinan, evitar el resentimiento. Entonces, fíjense que la relación de padres e hijos tiene variadas condiciones, pero no es solo que uno coja a bibliazos con Éxodo 20, y les diga a los hijos, es que no honras a padre y madre. Ojo, padre, madre, ojo, porque no hay que exasperar a los hijos. La obediencia de los hijos tiene componentes muy importantes. Miren, el mandamiento de honrar a padre y madre es muy profundo. ¿Qué quiere decir eso? En cuanto a las formas, el hijo que honra trata a sus padres con respeto. O sea, hay un trato lleno de cortesía. Y ahí queda incluido, airaos, pero no pequéis. O sea, evite airarse con sus padres, pero en una relación y en una convivencia es posible que haya momentos en que uno se llena de enojo. Exprese su enojo con respeto y sobre todo sin pecar. Pero ojo, honrar a padre y madre significa respetar las decisiones de los padres. Así no se esté de acuerdo. Y ojo, ¿quién va a estar de acuerdo? ¿Qué hijo va a estar de acuerdo con decisiones como el abandono, como el alejamiento? Ningún hijo. Pero si son decisiones de los padres, lo que le corresponde al hijo al honrar a padre y madre es obedecer, acatar. Los padres toman otras decisiones, la ingratitud, el desprendimiento, la falta de cortesía, el maltrato.
Estas decisiones de los padres tampoco nos gustan a los hijos, pero las obedecemos porque respetamos la dignidad y la autodeterminación de nuestros padres. No nos gusta, no está bien, pero respetamos esa autodeterminación. Ahora, lo que no puede pasar es que algunas personas con orejas muy grandes, no voy a decir que el tipo de animal, con orejas muy grandes, cogen y critican y diciendo que es que si uno obedece la decisión del padre, resulta que uno está deshonrando a padre y madre. O sea, no tienen ni idea de lo que significa el mandamiento, pero sí tienen la lengua muy pronta para criticar a través del mandamiento. Sería bueno que aprendieran un poco y conocieran mejor la palabra de Dios. Pero hay otros padres que renuncian a ser padres y solo son figuras decorativas. Son cajeros automáticos. Dispensan plata, pero nada más. Eso también divide una casa. Y lo peor es que al dividirse una casa, se comienza a sembrar la semilla para dividir una nación. Una responsabilidad de los padres fundamental es formar, educar y disciplinar. Vamos a leer Proverbios, capítulo 23, versículo 13. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. ¿Qué versículo de la Biblia tan olvidado? Tan cómodamente y convenientemente olvidado. ¿Sí? La Biblia dice, si lo castigas con vara, no morirá. No dice, mátelo a vara. No dice, pártale 3 escobas en las costillas. No, disciplínelo. Una palmada en un momento justo, en un momento necesario, es importante. Y hay que hacerlo. Y es nuestra obligación como padres hacerlo. La formación y la corrección de los hijos ahora se deja en manos de otros. Incluso se deja en manos de los amigos de nuestros hijos o de nuestros propios hijos que se dedican, chiquitos y adolescentes, a formarse. El resultado, pues lo vemos continuamente, lo vemos a diario. O peor aún, el hijo queda sin guía, sin marco de comportamiento, queda a la deriva. No corregir a los hijos tiene el mismo resultado que abandonarlos. Y las consecuencias de no corregir a los hijos y de abandonarlos son culpas, remordimientos que van a cargar esos padres en un futuro. Hijos delincuentes, hijos que se dedican a ser parásitos, que se dedican todo el día y toda la noche a jugar Xbox, PlayStation y todo lo demás, en lugar de formarse, trabajar y producir. Esos son hijos que son consecuencia de padres que no quisieron formarlos, que se negaron a corregir, a disciplinar. Si tenemos malos ciudadanos, el primer reproche hay que hacérselo a esos padres que no fueron capaces de corregir a sus hijos, que solo fueron alcahuetas y adoradores de unos pelmazos que hoy por hoy están por ahí parasitando, robando, denigrando. Eso es lo que logran los papás que no corrigen a sus hijos. Pero ojo, porque el tema de la familia es mucho más complicado en ciertas culturas. En esas culturas se le da un sitio especial de influencia a la familia ampliada. ¿Qué es la familia ampliada? Tíos, primos, sobrinos, bisabuelos, abuelos. Se les da un sitio
predominante como parte del núcleo. O sea, amplían el núcleo básico y se amplía forzado en muchas ocasiones. Y eso hace que cuando se habla de familia se piense en esas culturas en una gran multitud. Una gran multitud que profundiza la soledad. Pero también esa gran multitud permite influencias a veces nefastas y hasta acciones que buscan destruir el núcleo fundamental. La familia ampliada, miembros de la familia ampliada buscan destruir el núcleo fundamental. Tíos, primos, sobrinos, abuelos intentan destruir el núcleo fundamental de padres e hijos. Y entonces, esto genera unos esfuerzos enormes para mantener unida a la familia ampliada. Y eso es todo un parto. Porque hay miembros de la familia, de esa familia ampliada, que dañan el ambiente y generan una gran erosión y siembran la semilla de la división. Vamos a leer Proverbios, capítulo 21, versículo 19. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Una de las grandes amenazas a la familia es la murmuración, el chisme, el venga le cuento, el sí supo. El miembro de la familia que arma chismes, enredos, calumnias y que los remata siempre con un no le vaya a contar a nadie. Ese miembro de la familia, la Biblia dice que es mejor estar solo que con ese miembro de la familia. Es mejor estar en un desierto. Es mejor pasar los cumpleaños y las fechas importantes solos que con esos personas rencillosas, manipuladoras y calumniadoras que lo que hacen es sembrar y profundizar discordias. Entonces es mejor estar solo que tener como invitada a la persona que arma pleitos y divisiones. Es mejor estar solo que estar con una persona que es hipócrita, que nos juzga a nuestras espaldas, que miente y que enreda a todo el mundo contra nosotros. Esta persona es una amenaza para la unidad familiar y genera división, una casa dividida. Vamos a leer Proverbios 26, versículo 17. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. Otra amenaza para la unidad familiar es tomar partido en las divisiones. Esto es muy frecuente en la familia ampliada. En los tíos, primos, abuelos, los tíos pelean por una herencia y entonces todo el mundo toma partido y se meten y unos se van con este y otros se van con aquel, ¿no? Y hay una pelea entre dos miembros y la gente de esa familia ampliada se ve obligada a tomar partido. Y entonces en las reuniones de familia, si invito a la tía Perana, no puedo invitar a la tía Sutana, porque ellas no se pueden ver. O sea, ya comienza a generarse división. Y si uno los invita, tiene que invitar a un escuadrón antidisturbios para que se ubique en la mitad y evitar que se partan la mandarina en gajos, ¿no? Esto genera entonces división, no solo en la familia ampliada, sino en los núcleos familiares. Además, porque algunos de la familia ampliada, algunos rencillosos, intentan meternos en ese pleito. Una vez llegó alguien y nos dijo, no, llegó llorando a nuestra casa, no, es que mi hermana fulana de tal no me saludó, pobrecita yo. ¿No es cierto?
Y entonces entramos al pleito. Hágame el favor, la llama, ¿y por qué va a hacer eso? ¿Por qué va a ofenderla? Nos metimos en pleito ajeno. El resultado es que hoy las dos hermanitas son las mejores amigas y nosotros somos los malos de la película. Gloria a Dios, porque nos quitó grasa. Pero esa es la consecuencia de meterse en pleito ajeno. Pero hay un tema fundamental que genera división. Y es nuestra fe. Vamos a recordar lo que dice nuestro Señor Jesucristo con respecto a la fe. Vamos a leer a Mateo, capítulo 10, versículos del 34 al 36. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Y eso qué tiene que ver con la fe? Todo. Porque Jesús dice, yo he venido. O sea, el que cree en mí, el que me conoce, va a tener esa situación. Y entonces, ¿qué es lo que uno enfrenta? Enfrenta, por ejemplo, la tradición. Es que yo tengo tal creencia porque eso me enseñaron mis papás. ¿Sí? Es que yo voy a tal cosa los domingos porque eso me enseñaron mis papás. Muy bien. Y usted debería ir. ¿Pero por qué? Es que yo creo en Cristo y tengo mis prácticas y mis creencias fundamentadas. Entonces hay una incomprensión. ¿Y por qué si yo voy a tal culto los domingos y usted no? ¿Por qué a usted le va bien y a mí me va mal? ¿No? Hombre, porque usted aprendió la tradición de la tradición, pero lo demás que le enseñaron sus papás se le olvidó. Entonces va, por ejemplo, a misa los domingos, pero de lunes a viernes se va a lupanares y demás. Porque va a misa los domingos, pero toda la semana habla y destroza al prójimo con su lengua. O sea, asesina a la gente con su lengua. Porque va a misa los domingos, pero tiene un hijo calavera preferido y a un hijo que es brillante lo tiene descuidado, apartado y maltratado. Entonces se le olvidó lo otro que le enseñaron sus padres. Pero entonces nosotros, por nuestra fe, enfrentamos tradición, enfrentamos incomprensión, enfrentamos envidia y enfrentamos la maldad. Esos elementos que he dado generan en los miembros de la familia el uso de nuestra fe para atacarnos. Al ser Cristo el centro de nuestras vidas, eso genera incomodidad para otros. No, es que hay que dar ejemplo. Señor, tiene que dar ejemplo. No se trata de tener superioridad moral por ser cristiano, para nada. Se trata del esfuerzo diario y constante de buscar la santidad. No ir a misa 45 minutos, no ir a culto 1 hora y media, 2 horas, 3 horas, no sé. Y esa búsqueda de la santidad genera incomprensiones. Pero como las incomprensiones no son atendidas, van al siguiente nivel, que son los ataques. Y entonces es una batalla constante contra nosotros y contra los malquerientes. Jesús sabía que su presencia iba a traer conflictos y dificultades para los creyentes. Claro. Jesús en el centro pone al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra la suegra. Y ciertamente, con la sabiduría del único que todo lo sabe, que es nuestro Dios, dice algo tremendo. Los enemigos del hombre serán los de su casa.
¿Y por qué? Porque los ataques más dolorosos contra nosotros y sobre todo contra nuestra fe provienen justamente de la familia ampliada o de la familia. Las murmuraciones, las calumnias, el desprestigio, el desprecio vienen sobre todo de esas personas. Y vienen de ahí porque en primer lugar no hemos sido capaces de dar a conocer a nuestro Señor. Pero hay otros que simplemente no quieren entender a Jesucristo. Pero entonces, ¿cómo compaginar lo que acabamos de leer? ¿Cómo compaginar la división, los ataques, con lo que dice Lucas 11:17? De todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y luego dice Jesús, pero ojo, porque yo vengo a traer disensión entre padres e hijos, entre nueras y suegras, eso es normal. Sí, o sea, vengo a traer esa disensión. ¿Cómo compaginamos esos dos versículos que son aparentemente diferentes? La división que no es por Cristo, es decir, una división que no es por la verdad, por la humildad y por la justicia, esa división precipita la caída. La división que se genera por Cristo, por el nombre de Cristo, por defender a nuestro Señor Jesucristo, no necesita que lo defendamos, pero qué bueno es honrar el nombre de nuestro Señor. La división que se genera por defender valores y principios. Valores básicos como el respeto a los padres. Valores básicos como trabajar. Valores básicos como no ser parásito de la mamá y de los hermanos o del hermano. ¿Sí? Valores fundamentales. Entonces, la división que se genera por Cristo es honrosa y necesaria. Esa división es quitar la grasa. Así compartan sangre y vínculos con nosotros. No importa. Esa división es buena. Que nosotros estemos unidos en torno a Jesucristo es lo importante. Que estemos unidos en torno a la verdad, a la humildad y a la justicia es el propósito. Que defendamos la santidad, que defendamos principios y valores, que defendamos el nombre de nuestro Señor, que defendamos la obediencia a la palabra de Dios. Eso trae divisiones, pero son las divisiones que son por Jesús. Esas divisiones son buenas. Y uno se atrevería a decir, son divisiones necesarias, fundamentales para crecer, porque esas divisiones nos quitan la hierba de las semillas que están saliendo de nosotros y de la acción de Dios en nuestras vidas. ¡Viva Cristo Rey!